Hola familia, buenas tardes. Un lunes más en Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra y gracias a los que están presentes con su camarita apagada, a todas las compañeras que están presentes, a los que vean luego en diferido este encuentro. Muchísimas gracias por compartirlo, por eh, que os sirva poner en práctica todo lo que desarrollamos cada semana, que os sirvan estos encuentros, que lo podáis empezar a comprender o a escuchar simplemente. A veces queremos comprender desde la mente analítica y lo que menos importa es comprender la información. Simplemente escuchar que resuene eh, dentro de nosotros, que despierte lo que tenga que despertar, que llegue donde tenga que llegar, que la compartamos si nosotros sentimos esa vibra, algo de consuelo, de algo que nos conecta con con esa parte de comprensión, de, no sé si utilizar la palabra verdad, yo creo que no hay una verdad, hay muchísimas verdades, pero esa parte de consuelo, de claridad sería la palabra más idónea en los términos que quiero, con la intención que quiero desarrollar ese término, eh, de tener esa claridad de decir, a lo mejor no comprendo lo que Sandra nos está transmitiendo, o la idea o el enfoque, pero sí me resuena, sí me da claridad, sí me da como un hilo conductor para llegar a una causa, una semilla una incomodidad que yo estoy sintiendo, o me ayuda a ver desde otro lugar, desde otra perspectiva, alguna situación que te rodea en tu vida cotidiana, o estás sintiendo en tu mismo cuerpo físico o en tu campo emocional. Entonces, esa es la intención con la que todas las semanas comparto estos encuentros. Siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo. No me baso en ningún tipo de dogma, de filosofía, de algo que sea concreto, de una forma mágica en la que tengamos que reflexionar la vida. Simplemente las herramientas que comparto están basadas en mi propio crecimiento personal, en mi propio crecimiento espiritual, basada en la filosofía de un curso de milagro, de la descodificación biológica, de la lógica global convergente, de otras herramientas también como la numerología del ser, otras herramientas que he ido adquiriendo, aprendiendo, desarrollando dentro de mí y que para mí me han servido mucho de herramientas para llegar a encontrar la armonía, el equilibrio y sobre todo en llegar a un lugar de paz, que es lo que buscamos, poder estar viviendo, desarrollándonos, evolucionando desde esa zona de paz, desde una zona de acción y no una zona de reacción. Es muy diferente cuando estamos reaccionando con la vida, superviviendo ante la vida o en un lugar de estrés continuo, a estar en un proceso de armonía, de equilibrio, de sosiego, de calma, de tranquilidad, de plenitud, de confianza. Eso no quiere decir que los dos polos se tengan que llevar y desarrollar así 100%, sino que es la oscilación entre un polo y el otro es el que nos hace llevar al equilibrio. Ni podemos estar, no es nada, nada de los dos polos es ni bueno ni malo. Si salimos ya de ese parámetro, de ese concepto de lo bueno y lo malo, de las dos polaridades, empezamos a darnos cuenta que no existe ni lo bueno ni existe lo malo. Existe todo y es relativo. Todo se va a ir integrando y asimilando conforme se encuentre la comprensión, la lógica y el sentido para lo que nosotros necesitamos en cada momento. Esta semana el encuentro lo he titulado El susurro de la existencia. Me pareció un título súper bello. Me llegó así cuando estaba preguntando de qué iba a hablar esta semana, qué término, en qué concepto
quería desarrollar las herramientas que os voy a proporcionar, perdón. Y me vino esa frase, el susurro de la existencia, y digo, wow, tal como me vino, digo, bueno, es un título perfecto para un libro, vamos, o una película. ¿En qué me basé y por qué me pareció? Porque suena tan romántico y tan místico y a la misma vez suena tan lógico y tan presente. Y eso es lo que a mí me gusta compartir. Es salir de las creencias de lo místico. Sabemos que las creencias siempre van a formar parte de la historia, que no podríamos desarrollar ninguna historia si no tuviéramos creencias, y que las creencias las tenemos que cuestionar, las tenemos que sacar, las tenemos que, como me gusta a mí decirles, amarrearlas y sacarles el polvo para ver qué da más de sí y cuáles son las que ya no necesitamos porque hemos evolucionado, hemos transitado esa experiencia y hemos crecido y hemos asimilado esa creencia y ya se quedan obsoletas, ya no nos sirven. Estamos en una frecuencia, en una vibración muchísimo más alta que eso. Un susurro puede ser una guía y escuchar la vida que nos rodea es una guía. Todo lo que nos rodea en nuestro contexto es una guía, es una guía. Tenemos todo lo que necesitamos para crecer, para evolucionar, para despertar, para anclarnos en una vibración más alta, para iluminarnos, para... Da igual el concepto, la idea o la palabra que utilicemos en el desarrollo que la utilicemos, porque son simplemente palabras, simplemente conceptos que para cada uno de nosotros le va a dar un significado y una importancia peculiar. Así que lo que menos importa es que nos enredemos en las palabras. Lo más básico, esencial, importante es el contenido de esa palabra. Para mí, ¿qué significa? Me lo tengo que llevar a mi experiencia individual. Me lo tengo que llevar a mí personalmente, sabiendo que dentro de mí no hay separación en el inconsciente familiar y no hay separación en el inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mí están las memorias de todo mi linaje ancestral, familiar, y están las memorias de todo el colectivo cultural, social, que se ha creado a través de los sistemas humanos. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay un arsenal de información. En nosotros, nuestro cuerpo físico es la consecuencia de ese arsenal de acontecimientos, de vivencias, de conceptos, de significado, de creencias, como cada uno lo quiera identificar. Entonces vamos a darle un uso distinto a los pensamientos, siendo consciente que ya lo hemos trabajado otras veces, lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, que los pensamientos son una idea, son una propuesta. Cada pensamiento es una idea, es una propuesta. Esta propuesta está interconectada con nuestra respuesta, que nuestra respuesta va a ser nuestro campo emocional. Nuestro campo emocional va a dar una respuesta. Yo pienso que quiero hacer algo y ese pensamiento que me conecta con esa interpretación de ese algo me va a dar una respuesta, una acción. Entonces, esa respuesta emocional, que es el fruto de una creencia que yo tengo sobre esa idea. Buenas tardes, Araceli. Estamos grabando. Si no te importa, si a ti no te importa que salga tu imagen y si no, pues muchísimas gracias. Estábamos diciendo que un pensamiento es una idea y esa idea nos da una propuesta y esa propuesta nos conecta con una emoción. Esa emoción es el fruto de una creencia. Esa creencia nos va a dar unas sensaciones, la vamos a conceptualizar y la vamos a categorizar según nuestra sistema de valores, intereses y deseos. Así desarrollamos el humano, lo que nosotros llamamos personalidad. Es decir, que cada vez que nosotros prestamos atención a un pensamiento, no solo estamos prestando atención al pensamiento, sino que estamos desarrollando unas sensaciones asociadas y vinculadas a esa idea. Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender fácilmente. Si yo tengo un pensamiento, una idea, estoy enfermo o estoy enferma, mi pensamiento es de la enfermedad, estoy enferma. ¿Con qué sensaciones
voy a conectar? Pues voy a conectar con, primero, una sensación de incertidumbre increíble. Una sensación, una mezcla de incertidumbre, desesperanza, impotencia, frustración, temor, rechazo. ¿Por qué? Porque me van a venir un montón de sensaciones, un montón de necesidades que contestar, un montón de preguntas. ¿Qué quiere decir? Pues hoy estoy enfermo, pues me va a venir qué puedo hacer para curarme, por ejemplo, no sé qué me pasará, porque a mí, ese rol de víctima, porque a mí me ha pasado esto, tengo que cuidarme para no empeorar, tengo miedo a morir, nadie me va a querer, nadie me va a cuidar, me voy a morir solo o sola. Fijaros, con solamente un pensamiento de que estoy enfermo, todo lo que vincula la palabra enfermedad. La palabra enfermedad vincula muchísimas sensaciones y emociones muy densas, con una baja vibración. Vamos también a desarrollar, un poquito más adelante, vamos a desarrollar que una baja vibración no es algo negativo y una alta vibración es algo positivo. También vamos a quitar ese paradigma y esa creencia, porque es una creencia basada en un paradigma que es una paradoja. Es una paradoja, ni lo bueno es bueno, ni lo malo es malo. Entonces nuestra percepción queda atrapada en esa memoria que nosotros le hemos dado ese poder, a esa memoria de creencia, a esa memoria de esa idea de enfermedad, por ejemplo. Esa idea de enfermedad que para nosotros es una creencia, la creencia de estar enfermo nos vincula a un montón de sensaciones y emociones, a un montón de respuestas y de preguntas con muchísima incertidumbre porque hay mucha duda, no podemos controlar el por qué, el para qué, cómo sucedió, cómo no sucedió, cómo vino, cómo no vino. Entonces empezamos a sentir una gran frustración, un gran estrés, una gran incomodidad dentro de nosotros. ¿Qué hacemos? Pues todo ese dolor que se almacena dentro de nosotros lo depositamos y lo proyectamos en la realidad. Con esas preguntas, pues seguramente que puedo hacer para curarme, atraeré a personas que vengan y me den la solución de alguna manera. Atraeré pues situaciones que yo pueda ver como si fuera el espectador de mi propia película, situaciones en las que yo tengo muchísima resistencia y frustración o esté rechazando, pues me voy a ver como tal, me voy a ver como cual, o no quiero vivir la experiencia de aquella persona, o fíjate que tenemos ese rol de víctima, ay, porque critiqué esto, porque hablé esto, mira, el karma me ha venido. Nos hacemos de verdad unas pajas mentales increíbles. Empezamos a anudarnos nosotros mismos, que nos metemos en un laberinto, en una cárcel del pensamiento, que de ahí no salimos. Y ahí lo único que hacemos es procesar siempre las mismas creencias. Estamos procesando la misma información, no salimos porque estamos en bucle, no salimos de esa vibración y ese ciclo se vuelve eterno. Eterno, ¿por qué? Porque una vibración significa el espacio. La vibración significa el espacio. Si lo trasladamos en la experiencia humana, sería nuestro avatar, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habita un espacio, aquí una forma. Y la frecuencia con la que yo estoy vibrando es el tiempo de cierre de ciclos que yo necesito, ese espacio que yo necesito para poder desarrollar esta experiencia, poder comprenderla y poderle abrazar y decirle, sí, te acepto. Pero como vamos en automático, a veces rechazamos la experiencia no porque no la queramos siquiera, porque ni siquiera la observamos, ni siquiera la cogemos desde una parte inconsciente, ni siquiera pasa por el filtro de la conciencia, ni siquiera desarrollamos ni tenemos conciencia de el para qué nos están sucediendo las cosas, porque nos quedamos en el viejo parámetro de por qué, porque a mí, porque a mí, porque a mí, desde un lugar de víctima, nunca vas a poder ver más allá de la luz, vas a estar en las cavernas, vas a estar en ese pensamiento sombrío de necesidad de que alguien o algo externo a ti suceda para cambiar ese enfoque, para que tú puedas salir de ahí. Y eso es de verdad un pensamiento mágico, no va a suceder jamás así. Entonces vamos a observar la respuesta que nos nace de una manera intuitiva dentro de nosotros.
la manera automática va a ser la reacción, la manera intuitiva va a ser la acción. Fijaros que reacción y acción son las dos polaridades. Una reacción es cuando yo no tengo conciencia de lo que voy a hacer. Reacciono inconscientemente, es un impulso. Reacciono porque quiero rechazar eso. No lo comprendo, pero me da miedo y quiero rechazarlo. Es como yo te lanzo la pelota a ti porque no la quiero tener en mi tejado. No quiero sentir este dolor. No me hago responsable de que este dolor es causa y está proyectada a través de mí. Es una consecuencia de mis pensamientos, es una consecuencia de mis creencias y yo la he lanzado, la he materializado para poderla experimentar, poderla comprender. Pero como no llego a tener lucidez y claridad para verlo así, pues te la rechazo y te la devuelvo otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez el acontecimiento va a ser más grande para que nos llame la atención. ¿Y qué es lo único que nos puede llamar más la atención? ¿Qué es lo único que habla de las consecuencias de nuestra creencia, de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones? Nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el arsenal de todo el campo emocional, o sea, de todas las respuestas que nosotros le damos a la vida a través de nuestra interpretación, de todos los códigos ocultos que tenemos a través de nuestra información transgeneracional y familiar, de todos los códigos ocultos que tenemos a través de nuestra sociedad, nuestra cultura y todo lo que hemos aprendido aquí como mundo. Entonces, toda esa información pasa a ser la consecuencia de este avatar. Esta forma humana es la consecuencia de ese espacio-tiempo de evolución. Y para evolucionar, evolucionamos con todos los conceptos, las ideas, los significados y las creencias que le estamos dando a todos los acontecimientos que para nosotros se llama historia, se llama vida, se llama memoria. ¿Vale? Entonces, nuestros comportamientos nos ayudan mucho a escuchar la causa, la semilla de esa idea. Cada vez que nosotros tenemos una reacción a algo externo a nosotros, nosotros lo identificamos como que hay algo externo que nos está atacando o nos está incomodando o hay algo externo que viene a desafiarnos. Pero si nosotros empezamos a hacernos adultos responsables y empezamos a utilizar nuestra parte de observación, de atención y observamos en vez de defendernos, en vez de reaccionar, accionamos con la observación al exterior, empezamos a darnos cuenta que sentir y escuchar nuestro cuerpo es una gran guía, es un gran susurro para la existencia, para la evolución, para vivir desde una zona de paz. ¿Qué quiere decir evolucionar? Evolucionar es aprender a través de repetir muchísimas cosas, integrando, asimilando, asimilando, integrando y transmutando esas creencias, esa información en algo productivo. ¿Qué quiere decir algo productivo? Algo que nos pueda accionar con luz, algo que nos dé pulsión para transformarnos, para crecer, para expandirnos, para inspirar a otros. No para quedarnos en esa vibración de densidad, de no movimiento, de reacción, pero no acción, no expansión. Entonces, prestar atención a las sensaciones internas de cada uno de nosotros ante cualquier situación que te esté sucediendo en el presente es una gran ventaja a tu favor para empezar a entrar en armonía contigo mismo, en autoindagación contigo mismo, en responsabilidad contigo mismo y en presencia contigo mismo. Si cada uno de nosotros empezamos a otorgarnos ese poder hacia nosotros mismos de atención y de responsabilidad, que nada pasa por casualidad, todo es causa y efecto, todo es causal, y que todo lo que yo viva, experimente, materialice, desarrolle, venga a mi vida, tenga yo la capacidad de percibir en todo mi contexto, en todo mi alrededor, personas, situaciones, cosas, están hablando más de lo que yo pienso sobre mí que de las casualidades que pueden venir a través de la buena suerte o la mala suerte. Aquí ya no estamos en tiempo de seguir creyendo que hay un Dios castigador, que hay
alguien que me ha mirado mal y me ha echado sus energías negativas. Dejemos ya de darle poder a todas esas creencias porque contra tú lo creas, más lo vas a crear. Si tú sigues desarrollando eso, poniendo tu atención, poniendo toda tu energía, foco de energía en ello, lo vas a hacer real. Entonces es tiempo de empezar a hacernos responsables y empezar a vernos desde humanos, encontrando la comunión, la unión de todos, no la jerarquía de competencia y de comparación. Aquí no estamos en una lucha de, digamos, de rango, de jerarquía, de poderes, de diferencia. Aquí estamos en el camino de la forma humana desarrollándose en la comunidad, en vez de la competencia, ¿cómo es la palabra? En vez de competir, estar todos a una. No me sale la palabra ahora que quiero decir. La En comunidad. cooperación. La cooperación, gracias. Estamos aquí para cooperar, no para compararnos ni competir entre nosotros. Estamos para cooperar entre nosotros, para crear esa red de sostén del amor, de la Trinidad, de lo que verdaderamente hemos venido todos aquí a desarrollarnos como seres divinos en una forma humana. Cuando decimos seres divinos en una forma humana, todavía tendemos a separar eso divino, lo divino, lo relacionamos como del corazón para arriba, estamos muy divinos, somos muy espirituales, somos muy buenos, somos muy dadores, tenemos mucho poder y mucha capacidad, pero de ombligo para abajo estamos en la densidad más profunda, no queremos reconocer esa parte animal de nosotros, no nos queremos anclarnos, entonces estamos rechazando también nuestra forma aquí, nuestra experiencia aquí. Estamos rechazando ese Dios, esa divinidad que está dentro de nosotros, experimentándose a sí mismo a través de una forma humana. O sea, no hay separación, no hay un Dios en lo divino y no hay un infierno y algo negativo en lo mundano. No existe eso, es una creencia que sirvió en un momento para tener al humano controlado, pero que ya no estamos en esos términos, sino tenemos que empezar a abrazar esa parte de nosotros, abrazar esa parte de nosotros que no era mentira, simplemente no creímos, no teníamos la suficiente capacidad de apertura para poder desarrollar eso de otra manera, nos creímos esa idea y esa idea que fue una creencia la sostenemos todavía, hay todavía parte de nosotros que sigue sosteniéndola por miedo a que nos castiguen, a que no nos quieran, a salir de la red del sostén de lo conocido, no lo sé. Hay muchísimas posibilidades de interpretación en cada uno de nosotros y muchísimos rangos de miedos también. Entonces, prestar atención a nuestras sensaciones internas y prestar atención también a nuestras ideas. ¿Son ideas que ya van con nosotros o son ideas que ya para nosotros no tienen sentido lógica? Pues no las rechazo, simplemente digo, ay, pues gracias porque esta idea sigue siendo, para mí, sigue siendo útil. ¿Por qué? Porque me va a dar fuerza para el combustible que necesito ahora. Ya sé que esto no es real. ¿Me sirvió en aquel entonces? ¿Me mentieron los demás? No. Me dieron las herramientas que tenían. Pero ya sé que esta herramienta la utilizaron mis ancestros, se utilizó anteriormente y no encontraron ninguna certeza o no encontraron ningún camino por donde dirigirme o no encontraron ninguna armonía por ahí. Entonces la voy a coger porque me va a servir para desarrollar una posibilidad diferente. Entonces se abre un sí. Cuando tú coges y no rechazas nada en tu vida, dices, soy la consecuencia de mi pasado, soy el presente y soy el futuro a la vez. Cuando tú entras en esa coherencia contigo, cuando tú entras en esa firmeza contigo, cuando tú estás totalmente alineado ahí, abres al sí. Sí, el sí es agradable. El sí es una alineación cuando tú empiezas a decir, no tengo por qué temer. Eso no quiere decir que no sienta miedo.
es una sensación. Voy a sentir miedo porque forma parte de una emoción. Y yo soy la respuesta, mi campo, mi forma me va a dar una respuesta para interactuar con el mundo y me la va a dar a través de las emociones. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas. Entonces un sí es cuando yo estoy en la apertura de sí, voy a pesar de la sensación de miedo, sí voy a pesar de la sensación de frustración, sí voy a pesar de la sensación de injusticia, sí voy a pesar de la sensación de abandono, sí voy a pesar de... Ahí me voy a dar cuenta que no hay una herida como tal, ahí me voy a dar cuenta que no hay un rechazo como tal, ahí me voy a dar cuenta que ese sustrato que yo creía que existía, nunca existió, pero que yo le sigo dando cobijo porque le sigo dando importancia a esa creencia que yo estoy vinculando a través de ese campo emocional, de esa sensación y de esa emoción. Ahí cada uno de nosotros tenemos un arsenal de información para que podamos desarrollar qué es lo que nos está causando el no, qué es lo que nos está causando el contraernos, el decir no, esa desalineación, esa manera de sentir ese desagrado con nosotros mismos, esa incomodidad, ese sufrimiento, ese dolor interno. Pues ahí nos podemos ver en cada situación, cuando viene un acontecimiento, una situación, ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué sensación, qué respuesta hay dentro de mí? Siento miedo, siento tristeza, siento angustia, siento desesperación, siento asco, siento rabia, o me es agradable, o siento alegría, o siento bienestar, o siento compasión, o siento humildad. Ahí empezamos nosotros a autoindagar, a hacernos responsables de qué. Y también a entrar en conexión con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre está en comunicación abierta. Siempre está en comunicación abierta. Además, no nos miente, nuestro cuerpo no nos miente. Nuestro cuerpo está a nuestro servicio, siempre. No nos miente. El pensamiento, sí. El pensamiento nos puede llevar a una interpretación falsa, a unas sensaciones falsas. Pero si tú te conectas con tu cuerpo te va a decir 100% qué estás sintiendo. Y si no juzgas a través del pensamiento, del razonamiento, porque el razonamiento es el que juzga porque está en la línea del tiempo, del pasado y del futuro. O me da miedo de repetir algo que sucedió en el pasado, o me da miedo de que en el futuro sea lo mismo, crear lo mismo. ¿Dónde está el presente? El presente es el que decide. El presente siempre decide observar el pasado, pero no para ni siquiera observarlo ni agradecerle. El pasado nos sirve como combustible, no para olvidarlo. Como se dice, no, el pasado ya pasó, olvídalo. No, no lo voy a olvidar porque ahí hay una herramienta, ahí hay un aprendizaje, eso lo puedo coger de sustrato. Ese sustrato me sirve para crear algo nuevo. Entonces, el pasado no pasó, el pasado está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque es una herramienta que yo la tengo a mi servicio en el presente. Entonces, cuando hay una alineación, no hay obligación en nada. Cuando yo me siento totalmente alineada, no estoy obligada a nada. No, cada vez que estoy desalineada, es cada vez que yo a mí misma me escucho diciendo, es que tengo que trabajar, es que tengo que ir a casa de mi madre, es que tengo que cuidar a los niños, es que tengo que estudiar, es que tengo, cada vez que yo me obligo con el que tengo o el que no puedo, un no puedo, un no quiero, y el que tengo es porque no estoy alineada con lo que estoy haciendo, porque cuando tú no estás en una obligación, lo estás haciendo y lo estás disfrutando del proceso. No te cuestionas, ni siquiera piensas lo que tienes que hacer. Es que tengo que estudiar, es que tengo que trabajar, es que tengo... Cada vez que digo, es que tengo, mi pensamiento está vinculado en el pasado, en la obligación. Hay algo que me está obligando a hacer algo que yo ya en mi presente no quiero hacer. Porque si lo tuviera, si quisiera hacerlo, si fuera un sí, no tendría que decir tengo que hacerlo, sino simplemente lo hago, lo disfruto y aprendo en el proceso. Entonces tu cuerpo mental entra en conflicto con lo que conscientemente interpreta o siente, o también con tu cuerpo emocional.
que es la respuesta que damos atentamente, también consciente o inconscientemente, a esa información que con la que nosotros hemos vinculado esa emoción. Nosotros vinculamos la rabia estamos sintiendo rabia, la vinculamos con un acontecimiento, pues a lo mejor cuando éramos pequeños, que nos daba rabia, que los niños pudieran jugar a la pelota y las niñas pues tuvieran que jugar con las muñecas cuando las niñas querían jugar con las pelotas. Me ha venido ese ejemplo. Pero antes separaban en los colegios, bueno, seguimos todavía separando en estereotipos. El hombre tiene que tener estas características, tacatá, 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 y las mujeres tienen que tener estas características, tacatá, 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 cuando no estamos en ese rol ya. Por lo menos cada vez tenemos que aceptar que eso ha formado parte de nuestra evolución y que hoy por hoy no buscamos la igualdad, porque el que busca se queda buscando. Es que somos iguales. En forma, no, imposible, porque hay una forma masculina y una forma femenina. En forma vamos a desarrollarnos, nuestros cuerpos van a tener un sentido biológico y un sentido lógico, entonces van a ser expresiones distintas, pero como seres somos iguales. Entonces nuestro cuerpo físico es el que acciona. ¿Por qué es el que acciona? Porque es el que se ve la forma, es el que se mueve, es el que nosotros vemos cómo se está comportando, es el que acciona. A través de los síntomas físicos podemos ver a mayor volumen todas las incoherencias que tenemos. Todas las incoherencias que tenemos las vamos a ver a través del cuerpo físico, porque ya así viéndolas nos va a costar un poquito más ignorarlas. Cuando hay una biologización, que es el nuevo parámetro que se le dice a lo que nosotros antiguamente relacionábamos con enfermedad, no enfermamos, biologizamos, que quiere decir que nuestra biología se transforma, nos va dando una información. La enfermedad nos habla de un concepto de carencia, de que nos falta algo, de necesidad, de muerte, de sufrimiento. Entonces vamos a ir transformando también nuestra manera de trasladar las palabras, que las palabras son vibración. La vibración ya sabemos que están abiertas a la manifestación y a la materialización de los acontecimientos. Entonces, vamos a empezar a decir biologizaciones. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no enferma. Mi cuerpo tiene una biología perfecta y me va a informar, me está dando una información, está asimilando algo a través de mi intérprete, me está dando una respuesta porque yo estoy ignorando ese susurro de mi alma, ese susurro de mi emoción con mi forma, con mi biología. Entonces, si yo sigo ignorando ese susurro con mi existencia, pues no voy a estar alineada con todos mis cuerpos, tanto el cuerpo físico, que es el más denso, el cuerpo energético, que es el que nos rodea, que puede medir desde 40 centímetros hasta 1,5 metros, tanto a lo alto, a lo ancho y a lo profundo de las dimensiones de la forma, nuestro campo emocional, nuestro campo causal, nuestro campo mental y nuestro campo espiritual o espíritu, como cada uno lo quiera. Hay más campos, hay más cuerpos, pero nosotros nos vamos a quedar en esos 5 cuerpos, que es lo que necesitamos hoy por hoy simplemente para alinearnos y entrar en una coherencia con nuestro ser superior. Mente supraconsciente, Espíritu Santo o doble cuántico, como cada uno le guste nombrarlo, le haya puesto ese concepto, esa idea o ese nombre, da igual. También, si nosotros ignoramos nuestro cuerpo físico, ¿por qué naturalizamos el dolor? ¿Por qué nos compramos la creencia de que estamos enfermos? ¿Por qué nos compramos el diagnóstico que nos han dado por herencia, porque mamá lo tuvo, porque la abuela lo tuvo y porque yo, ay, qué mala suerte que también lo tengo? Porque sigue activa esa creencia y si yo sigo creyendo que eso existe, mi cuerpo va a expresarse así.
Entonces también se puede, lo podemos trasladar a algo que nos suceda en nuestro contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Contexto quiere decir todo lo que para mí es mi realidad, todo lo que para mí es el marco de mi realidad, el contexto de mi familia, de mi territorio, de mi día a día, de cómo yo me relaciono socialmente, con el colectivo que yo me vinculo, cómo me relaciono en el trabajo, cómo me relaciono en el territorio. El territorio para el ser puede ser todo lo que nosotros le nombramos mí, le ponemos posesión. Mi territorio puede ser mi casa, mi trabajo, mi familia, mi pareja, mis hijos. Todo lo que le ponemos mí para el inconsciente forma parte de mi territorio, es una extensión de tu expresión. Entonces, fijaros cuánta información hay ahí. Entonces, si nosotros ya nos hemos habituado a la información que nos está dando nuestro cuerpo, porque la hemos naturalizado, porque cogemos desde la parte más baja, más densa, que es el pasado, esa creencia de que sí, que estoy enfermo por herencia, porque me tocó, por mala suerte, o porque, ya digo, es un castigo que tenemos, porque la abuela lo tuvo, mamá lo tuvo y yo también, pobrecita de mí. Si nos compramos esa narrativa y de verdad con todo el amor del mundo lo estoy intentando trasladar sin juzgar nada ni a nadie, sino cómo nosotros mismos, y yo en primera persona me pongo, cómo nosotros mismos desarrollamos el contexto, porque hemos naturalizado que nuestra narrativa, nuestra historia es verdad para nosotros es nuestra realidad. Hemos aprendido a decir que si yo me corto un dedo, yo sangro y este dedo sangra. No hemos naturalizado decir que no somos un cuerpo, que el cuerpo no existe, que existe el cuerpo porque lo estamos pensando y que el cuerpo tiene vida porque la mente se la está dando. No estamos habituados a eso, estamos habituados al parámetro de que tenemos un cuerpo, tenemos forma y tenemos una personalidad y creemos que somos eso, creemos que somos esa forma y creemos que somos esa historia y inclusive morimos por esa historia y nos confrontamos por nuestras verdades y nuestras realidades y nuestros razonamientos. Entonces, fijaros que desde los ojos del cuerpo es muy difícil poder contemplar esto con una gran apertura y con abrazar a esta posibilidad con la aceptación de sí, sí, es verdad, esto es verdad. Ni siquiera quiero ni deseo que abracéis esto como verdad, ni se sometáis tampoco a esto como eh, una creencia, sino simplemente dejar que sea una posibilidad que estáis tomando conciencia de ello y que si esa posibilidad ustedes la dejáis con una atención, puede desarrollarse de manera natural y de manera natural desplegarse de manera que la comprendamos, la asimilemos, la integremos en el espacio-tiempo que cada uno de nosotros necesite, porque eso es personal, intransferible. Cosas que a lo mejor hoy no entendemos y la desechamos porque decimos qué tontería, qué rollo, porque no la entendemos. Dentro de X, una semana, un mes, un año, 3 años, 10 años, pueden ser que se nos salga la ficha así y digamos, wow, ahora no entiendo. ¿Por qué? Porque hemos creado sostén, tenemos circuitos para sostener esa información. Hemos desechado un montón de creencias, hemos salido de esa vibración baja y estamos en una vibración más media. Entonces, encontramos capacidad para sostener esa información y decir, wow, ahora sí la entiendo, la comprendo y una vez que entiendes y comprendes, ya no te tienes que someter, ya entras en la aceptación, entras en la comprensión y entras en el acogimiento de esa información nueva y pasa a ser parte de tu realidad. Pasa a ser parte de tu sostén para tú poder seguir caminando y transitando en tu territorio, en tu contexto, tu realidad. Entonces también puede ocurrir que nosotros, como he dicho antes, ya tengamos naturalizado el dolor en nuestro cuerpo, esa narrativa de sufrimiento y de drama, y también puede ocurrir que a través de alguna experiencia, una experiencia dolorosa que hayamos asociado o vinculado como respuesta a esa situación, a esa emoción, a esa creencia.
entonces nos puede parecer mejor desconectarnos de ella o rechazarla. ¿Qué puedo decir? Que puede ocurrir un acontecimiento, por ejemplo, podemos decir, ay, pues mira, yo tenía una relación estupenda con una compañera de trabajo, pero que se ha vuelto súper tóxica. ¿Por qué? Porque me lleva a la contraria en todo, porque me está haciendo la vida imposible, porque no sé qué, no sé cuánto. La compañera de trabajo sigue siendo el mismo trozo de carne y el mismo espejito que yo utilizo para ver mi incoherencia y para ver mi información interna. Yo soy la causa, yo soy la semilla que estoy proyectando en ese espejo, esa ignorancia que no quiero recibir de mí, esa información que no quiero recibir de mí. Y es más fácil rechazarla, es más fácil rechazarla, criticarla, juzgarla, que hacerme responsable de ¿para qué está actuando así? ¿Para qué me está llamando la atención? ¿Con qué emoción me estoy vinculando? ¿Con qué sensación estoy vinculándome? ¿Y para qué una persona que yo amaba o que respetaba o que me llevaba cordialmente con ella, ahora pasa a ser la llamada de mi atención, pasa a ser mi gran incomodidad o pasa a ser un conflicto en el que yo, en vez de atenderlo, me preocupo por rechazarlo en vez de ocupar, aceptarlo, ocupar, ver qué me está hablando de mí, qué me está diciendo de mí, porque si está en mi contexto, nada pasa por casualidad. Entonces es otra manera también de coger información, de escuchar ese susurro de la existencia. También hay casos que encierran sensaciones como acontecimientos que vienen de manera espontánea. Esos acontecimientos que vienen, yo qué sé, puede ser a lo mejor un accidente de tráfico o una caída, un acontecimiento que tú no te esperas y que te sorprende en el momento. Pues esos acontecimientos también que aparecen de manera para nosotros indeseables, por supuesto, porque nadie quiere salir de su falsa zona de confort. Pues esos acontecimientos que vienen de manera causal, también para nosotros, que nosotros decimos, fíjate, qué mala suerte, que iba cruzando por la calle, pasó una bicicleta, no la vi, no la escuché, me atropelló y me he partido el fémur, estoy poniendo ese ejemplo, pues ese acontecimiento también está hablando de una causa, de una semilla que está dentro de ti. También está hablando de una contracción que hay dentro de tu cuerpo. Antes de que sucediera el acontecimiento ya había esa manera de cerrarte, de decir un no a la vida, esa manera de contraerte, era la palabra que estaba buscando, esa manera de contraerte. ¿Qué hacemos? Que sentimos el pecho, como se contrae, el abdomen, como también se comprime, empezamos a desarrollar una manera de que no respiramos tranquilamente, apasionada, no respiramos con una frecuencia de respiración consciente. Si nosotros tuviéramos la atención, respiramos de manera automática. A veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos respirando. Entonces, cuando tú pones la atención y la conciencia en cómo es tu respiración, también te estás dando cuenta de cómo es tu apertura ante la vida. Si estás en apertura a la vida o estás cerrada con la vida. Si estás en el formato supervivencia o estás disfrutando y gozando de la vida. Estás viviendo la vida o estás sobreviviendo en la vida. Estás disfrutando de la experiencia o estás temiendo y sufriendo la experiencia. Todo esto que yo os estoy dando, todas estas pautas y todas estas señales, nos suceden a cada uno de nosotros continuamente. Entonces, podemos darnos cuenta de eso si tenemos una respiración de forma artificial, si se nos contrae el pecho, el abdomen, si tenemos un intento de protegernos ante cualquier situación puntual, porque vemos que nos faltan herramientas, que no alcanzamos, nos comparamos con otras personas, otras circunstancias. Ay, no voy a poder llegar, estoy sufriendo por este acontecimiento, estoy en estrés, no consigo llegar a un bienestar. Rechazamos el estrés cuando el estrés es previo a una ocupación, a un potencial nuevo. Fijaros que cada vez que vamos a transitar algo que nos va a atravesar y nos va a enseñar y nos va a integrar un nuevo potencial, vamos a evolucionar con ello,
previo a eso entramos en un estado de estrés. Nuestra tecnología ya nos va a llevar al estrés. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología nos lleva a la supervivencia. O sea, no gastes energía y sobrevive, porque lo único importante que siendo forma tienes que sobrevivir. No juzga que evoluciones, que no evoluciones. El inconsciente no sabe de real, simbólico, imaginario. El inconsciente simplemente está a tu favor para que sobreviva. Cree que eres una forma, tu ego, tu personalidad cree que eres esta forma, lo único que quiere es que sobreviva. Te va a dar todas las comodidades que tú quieras. Para ti, tú la vas a llamar zona de confort. ¿Qué queremos? La comodidad de supervivencia. Queremos sentirnos amados, reproducir, alimentarnos, que la especie siga evolucionando. O sea, vamos a buscar ese sostén de animal. El animal busca el sustento, el cobijo, relacionarse para estar protegido y procrearse. Pero es que nosotros no estamos ya en esa fisicalidad de animal, estamos evolucionando a un humano en el que ponga su conciencia a favor de la evolución, esté siendo consciente de que no solamente es una forma separada, sino que está conectada con todas sus partes y todas sus dimensiones y todos sus cuerpos que están multidimensionales, están unidos en ondas de vibración distintas, pero no están separados en sí. Que no se vean es por la velocidad de la vibración, que no la puede captar el ojo, no porque no existan. Entonces, como conclusión de toda la información que os estoy dando, si tienes una sensación incómoda, observa en qué estás siendo incoherente, en qué estás naturalizando, qué no estás atendiendo, qué no estás observando y qué sigues tirando balones fuera. O sea, sigues culpando, juzgando la situación, la persona, la cosa, el acontecimiento como algo que te está atacando a ti, como algo que te está incomodando a ti o como algo que viene a sacarte de tu zona de confort o con lo bien que yo estaba. Yo tenía una frase que hoy por hoy he aprendido mucho con esa frase porque digo, cuidado, como mi mente estaba totalmente abducida por la 3D, por ese formato de mamitis y de creencia de que mamá lo sabe todo y mamá lo tiene que controlarlo todo. Yo recuerdo que cuando Israel, mi hijo pequeño, mi hijo mayor, de pequeño, empezaba a comportarse como quería, porque estaba investigando, estaba relacionando, pero yo veía el peligro por todas partes y le decía, no, no hagas esto, no hagas aquello, no. Intentaba de alguna manera con ese rol de madre de protegerlo, de que no se hiciera daño, de que estuviera todo bien. Y cuando ya me estresaba porque el niño pues no me escuchaba, no me atendía porque no tenía el mismo miedo que yo, ni tenía el nivel de conciencia que tenía yo, gracias a la evolución, eh, yo le decía esa frase típica de madre que me salía ahí como la maruja que toda madre ahí por creencia llevamos dentro. Maruja en Andalucía es con amor a todas las marujas, no en sí al nombre de la persona que se le pone, sino esa creencia de madre protectora y controladora. Le decía, sacas lo peor de mí. Eres la única persona que saca lo peor de mí. ¿Qué era lo peor de mí? Pues no era lo peor de mí, ni lo peor ni lo mejor. Sacaba en ese momento, en esa experiencia, todos mis miedos para que yo lo pudiera ver. Para que yo pudiera ver cuánto miedo, cuántas creencias de miedo y de querer controlar la existencia del otro por miedo a perderlo, por miedo a no vivir esa experiencia de que se hiciera daño, de perderlo, de tenerlo que luego que cuidar, que atender, que ver dónde se va. Fijaros, cuando lo observas con más conciencia, ese pasado que para mí fue doloroso y fue muy sufrido, hoy por hoy me sirve a mí para aprender a decir, wow, cuánto control quería, cuánta lucha interna quería este avatar utilizar en contra de lo que tú no podías sostener, porque la experiencia te estaba enseñando simplemente a decir, confía, 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 confía. Confía que es un ser pleno y confía que te está enseñando que no hay unas normas de
supervivencia que venimos a experimentar y a gozar, y eso es lo que nos va a enseñar a conectar con todas las herramientas, las capacidades y las cualidades que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Hoy por hoy yo observo a Israel y wow, mi mejor maestro no, uno de los maestros que está dando todas las generaciones que nacieron del 2000 hacia adelante, porque vienen totalmente con una alineación del ser muchísimo más rápida, una frecuencia muchísimo más alta que las que preceden anteriores años. Y la verdad que yo lo puedo observar porque veo la capacidad de rapidez que tiene en desarrollarse y en incrementar y asimilar toda la información. Podéis observar este ejemplo que yo estoy poniendo personal, que a lo mejor no os parece así un poco de rollo, pero que si lo observáis en vuestra cotidianidad, si sois madre o tenéis sobrino o tenéis, cuidáis a algún niño, podéis observar cómo los niños son nuestros mejores maestros, cómo nos enseñan a voltearnos y a ver esas creencias que hay dentro de nosotros que nos están llevando al sufrimiento, porque son densas, son creencias incoherentes, que no tienen sentido. El pensamiento es la idea. El sentimiento es lo que haces con esa idea y el sentido que le da a ese sentimiento es lo que tú vas a desarrollar como experiencia. O sea, pensamiento es la idea, es digamos, la propuesta, la respuesta que te da, lo que haces con esa propuesta, la sensación, el sentimiento, la emoción que tú le vas a otorgar y el sentido que le das a cómo lo vas a hacer, lo vas a desarrollar y lo vas a asimilar dentro de ti, es lo que para nosotros es el proceso de crear realidades. Ante cualquier plan que se te presente, sentiremos como una reacción en nuestro cuerpo. Ante cualquier situación siempre vamos a sentir algo. Si la sensación es hacia adelante, es una sensación agradable, es una sensación de acción. Si sentimos que nos contraemos, una sensación de rechazo, no quiere decir que lo que para nosotros sea agradable sea un sí, un positivo, y para lo que nosotros sea desagradable sea un no, sea un negativo. No existe, y no me voy a cansar de decir que no existe ni lo bueno ni lo malo. Tenemos que ver desde qué frecuencia lo estamos viendo. Y ahí es donde está la madre del cordero, como se dice. Esa es la semilla causal. Profundizar por qué sí tengo apertura y por qué no tengo apertura. ¿Qué creencia hay ahí? ¿Con qué estoy vinculando? ¿En qué frecuencia estoy? ¿Estoy viviendo en una baja frecuencia? ¿Qué está diciendo una baja frecuencia que estoy viviendo? Memorias del pasado, estoy vinculándolo con el pasado. No porque sea una baja vibración quiere decir que sea algo malo, no. Una baja vibración es lo denso, lo que yo no he sabido comprender. Necesito más espacio-tiempo, necesito una frecuencia más larga para poder ver cuadro a cuadro qué me está diciendo esa situación, qué me está enseñando esa situación y cuál es la creencia semilla que yo tengo vinculada a esa situación. Por eso yo estoy en bucle y no cierro el ciclo, siempre estoy repitiendo lo mismo. Entonces, cuando mi cuerpo se abre hacia adelante, en excelencia, en un sí, quiere decir que estoy en una alta vibración. No digamos que la alta vibración es lo bueno, no. Todo es relativo. Ni bueno ni malo existe. Te van a acomodar a una media vibración que es el presente. En el presente es donde yo puedo elegir y decidir. En una alta vibración quiere decir que yo tengo muchísima frecuencia, muchísimo potencial, pero tengo menos espacio-tiempo para ver los cuadros. O sea, tengo que tener muchísima rapidez para ver los cuadros. ¿Qué tengo que hacer con una alta frecuencia? Traerla y armonizarla a mi presente, al aquí y a la ahora. El pasado, traerlo también al presente. O sea, con una baja vibración necesito mucho tiempo para comprender una cosa, pues la voy a utilizar como herramienta. Me traigo esa herramienta y la desarrollo en mi presente, la asimilo, la integro, la pongo en práctica. Y con una alta vibración
voy a tener muchísima información, pero muy poco espacio-tiempo. Entonces voy a tener que actuar con mucha rapidez. Si actúo con mucha rapidez, el pensamiento va a ser muy rápido y se va a manifestar. Necesito anclarlo aquí. Para anclarlo aquí necesito bajar esa información a mi debido tiempo, asimilarlo a mi debido tiempo. Entonces, así desarrollamos la realidad. Todo viene desde el futuro hacia el presente y la herramienta para acomodarlo, para impulsarnos el pasado. Si eso lo trasladamos en nuestro cuerpo, lo podemos trasladar a nuestras piernas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras piernas simbolizan el anclaje con la madre tierra. Desde la biología, desde la descodificación, las piernas hablan del caminar por la vida, del camino que tú haces en la vida. Si eres una persona diestra, sirve lo que te voy a decir. Y si eres una persona zurda, dale la vuelta. Es todo lo contrario. Si eres una persona diestra, tu pie izquierdo va a hablar del pasado, porque es el pie que dejamos atrás cuando vamos a comenzar la alzada al caminar. Cuando vamos a comenzar la alzada al caminar, alzamos el pie derecho. Una persona 10 alza su pie derecho. Su pie derecho sería el presente, el ahora, la dirección. Su pie izquierdo sería el pasado. El pasado es la memoria, las herramientas, todas las creencias que tiene a nivel inconsciente, a nivel individual de todos sus acontecimientos hasta el día de hoy, a nivel familiar de todas las memorias que tiene de todos sus ancestros y a nivel colectivo de todos los acontecimientos que ha vivido a nivel social, cultural, de comunidad, donde ha vivido, en el país que ha vivido, con las reglas que ha habido en ese momento, con las costumbres, con digamos, el tipo de sistema que ha habido, donde se ha criado, si se ha criado más anclado a la religión, si se ha criado más anclado a las ciencias, si se ha criado más anclado a las experiencias, a las vivencias, si se ha criado más anclado a tener un entorno más controlador o menos controlador. Todo te lo tienes que llevar y analizarlo a lo personal. No vale el sistema, no somos ovejas, somos cada uno de nosotros una forma y un mundo por descubrir. Cada uno de nosotros somos un universo por descubrir. Entonces, llévatelo a lo personal tuyo. Llévatelo a lo personal y haz tu trabajo, ocupa tu lugar, ocupa tu trabajo, pon tu autoestima, o sea, auto es la forma y estima, ama esa forma y descubre, hazte responsable de qué información hay dentro de ti y qué impacto, qué vibración estás desarrollando en tu entorno, en tu contexto, porque vas a ver las vibraciones que atraes por disonancia y resonancia. ¿Qué quiere decir? No existe ni lo bueno ni lo malo. Disonancia puede ser tanto en positivo como en negativo. Yo puedo tener una disonancia ante un acontecimiento, por ejemplo, yo puedo vivir en el pasado y utilizar mi pasado para ofrecer las herramientas que tengo, o puedo vivir en el pasado para ofrecer toda la narrativa y vender todo el drama que he vivido. Uno está en la suma y otro está en la resta. No quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo, sino que uno va a inspirar y otro va a frenar, otro va a dejar a las personas en el mismo sustrato. ¿Por qué? Porque si yo empatizo con el dolor y empatizo con el drama, pues eso es lo que voy a estar transmitiendo, dolor y drama. Y de ahí, de ese rol y de ese ciclo, no vamos a salir. De esa vuelta de ciclo nunca se va a cerrar, nunca se va, es infinita, nunca se va a salir de ese bucle y se va a ceder a otro. Así vamos subiendo nuestra frecuencia. Entonces, si nos contraemos hacia atrás, me indicará que hay algo que no está alineado en mí. Hay algo que yo no encuentro relación en ese plan. Hay algo con el que me faltan datos. Todavía estoy en la pregunta del para qué me está sucediendo esto. Y la respuesta va a venir de manera interna. La respuesta va a ser la que me va a conectar con ese propósito para poder ampliar la información. En vez de decir por qué me ha sucedido, por qué se portan mal conmigo, por qué me rechazan, por qué me miran mal, porque en vez de quedarnos en esos parámetros de víctima,
y hacer victimario a los demás, seguir utilizando a los demás como victimarios, seguirnos condenando con una esposa totalmente inconsciente, pero que nos llevan a vincularnos y a necesitarnos para seguir viviendo y creando esa narrativa, esa experiencia, esa historia. En vez de vincularnos así, pues hacernos responsables de decir, bueno, ¿para qué yo estoy viviendo esto? ¿Para qué me ha servido vivir la experiencia con esta persona? Wow, pues mira, he aprendido esto, esto, esto. Agradezco a esa persona, agradezco a esa alma de igual a igual, porque desde la forma no la voy a ver así, desde la forma muy difícilmente la puedo ver así, pero si traslado a ese campo emocional, a ese campo de onda ondulatorio que todos tenemos, sabemos que tenemos la fisicalidad, que es la materia, que es el 99,99 de lo que nosotros podemos percibir, y esa parte ondulatoria, que es lo cuántico, lo que no podemos percibir, pero sí existe, que es lo más pequeñito de un átomo. Pues desde esa parte ondulatoria que todos tenemos, sí podemos ver que somos iguales en seres, en información, en existencia, en energía. Nuestra energía es lo mismo, estamos experimentándonos en la forma. Desde la forma, no sé para qué vienes aquí, no sé cuál es, para qué te estoy usando, no sé, me faltan datos porque la situación está en una alta frecuencia y yo estoy en una baja frecuencia, me falta espacio para contener esa información. Pero si yo me aquieto y me pongo en una frecuencia de atención, estoy en una media frecuencia, estoy en el presente, estoy en el aquí, en el ahora. Desde el presente yo puedo ralentizar con mi atención cuadro a cuadro y necesitaré un espacio-tiempo prudencial para poder, en el momento que quito el dedo acusador hacia esa persona o esa situación, puedo ver el para qué esa persona está actuando de esa manera. No nos podemos hacer responsables de los comportamientos de los demás, pero sí nos podemos hacer responsables de la respuesta que nosotros damos ante los comportamientos de los demás. Porque lo que no resuena contigo, lo que no está en disonancia contigo, está en, perdón, no está en resonancia contigo, está en disonancia, no lo puedes contemplar. Si está en resonancia contigo es porque está tocando parte de tu creencia, parte de tu información. En ningún momento estoy diciendo que seamos de ninguna manera en concreto, porque no somos. Somos seres en evolución, vamos siendo. Cuando en el momento que nosotros decimos que yo soy así, ya está en una baja vibración, ya te crees que eres la forma y solamente tu vibrato es del ombligo para abajo, estás anclado en lo más denso de las creencias a nivel colectivo, a nivel familiar y a nivel individual. O sea, adicta al drama, adicta a la historia, adicta a la supervivencia. Pobre de mí, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a tener para vivir, voy a vivir desde la carencia, voy a vivir desde la limitación, voy a vivir desde me gustaría, pobrecito, unos con estrellas y otros estrellados. Voy a vivir siempre desde la competencia, desde la jerarquía, desde la confrontación, desde la sumisión, desde la exclusión. Voy a utilizar ese formato de violencia. Por eso en el mundo vemos violencia, porque los primeros que generamos violencia somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, de una forma interna, podemos conectarnos con ese propósito, siendo consciente que la palabra propósito es previo a lo que yo deposito. Sé que a lo mejor esto no se puede entender fácilmente, pero no hay un propósito concreto. Nuestra alma no trae un propósito, no trae un destino. Nuestra alma viene con un plan que tú puedes desarrollar a tu nivel de frecuencia. Es un plan inspirado, somos una obra del Creador sin terminar. ¿Por qué? Porque somos una obra infinita. Somos creados por el Creador para experimentarse a sí mismo. Entonces no hay una forma de propósito de vida en concreto. Para el humano, nuestro propósito de vida es no morir, porque nadie quiere morir aquí como humano. Desde la forma humana, nuestro propósito es alimentarnos, reproducirnos, cobijarnos en un techo, estar lo mejor posible, que pase el tiempo lo mejor posible, disfrutar de lo mejor posible, y ese es el propósito desde el humano. Pero si nosotros transitamos y anclamos
nos anclamos en la forma desde nuestra conciencia, nuestra alineación del ser divino, eso no quiere decir me voy a ir ahora a lo místico y me voy a hacer ahora esa idea de un ser espiritual, porque no funciona tampoco, porque no somos una idea. Somos seres, somos el que somos y nos vamos a desarrollar conforme más nos estemos alineando con nuestro yo superior, nuestra mente supraconsciente, nuestro Espíritu Santo, que es el espíritu inocente, es nuestra energía pura, inocente, que no tiene ningún tipo de contenido de memoria y ningún tipo de información en la que se pueda filtrar un código que no sea el que nos dieron como seres originales. Entonces, saber que estamos alineados en nuestro cuerpo es tan fácil como sentirnos parte de todo. Cuando nos sentimos parte de todo, cuando estamos en la acción, no en la reacción, cuando estamos en el sí de la apertura, aunque no lo comprenda, me abro a descubrirme, me abro a transitarme y me comparto desde una manera de igualdad, eh, siempre siendo amoroso con nosotros mismos, porque si somos amorosos y compasivos con nosotros mismos, de ese mismo sustrato vamos a inspirar a los demás. Desde ese lugar nosotros estamos en un proceso de gozo y plenitud con la vida. ¿Qué quiere decir? No nos confundamos con el gozo y la plenitud, con que no nos va a pasar y no va a suceder ningún acontecimiento que nos lleve a una incomodidad. Todo en el universo, todo la realidad nos va a llevar siempre a sacarnos de esa falsa comodidad, porque esa falsa comodidad simplemente es una idea de no me atrevo a desarrollarme más, a descubrirme más, porque me limito con esta idea. Ya con esta idea me conformo porque yo soy así. Cuando yo me estoy concretando de una manera, la realidad me va a decir, ah, te estás acomodando, pues te voy a dar las posibilidades para que te desarrolles con una capacidad de una alta vibración. Entonces, decir que sí es un arte de una nueva creación, de una actualización para unirte a tu presente, seguir desde esa voz interna, de ese susurro que te lleva a conectarte con esa capacidad, ese don, esa cualidad que está preparada ya para desarrollarse, ese nuevo potencial. Sea cual sea la situación que aparezca en el escenario de tu vida, di sí, porque aunque no te lo crea, aunque no te lo crea, aunque no lo sepas todavía, esa situación la has creado tú. Sí, esto nos suena un poquito así como, ¿cómo? ¿Me vas a decir que esta situación la he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que una violencia la he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que un maltrato la he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que me despidan de un trabajo lo he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que una pareja me rechace la he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que, yo qué sé, que un aborto lo he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que la muerte de un familiar lo he creado yo? ¿Cómo me vas a decir que un accidente lo he creado yo? Pues si todo lo que nos sucede en la vida es fruto de nuestra creación, a un nivel inconsciente o a un nivel consciente. Sé que esto parece duro y sé que parece también muy fácil de decir y nos parece difícil de asimilar, pero dejemos que se vaya acomodando la información a nuestro nivel de conciencia. No vamos a forzar nada. En lugar de negarla, en lugar de rechazarla, vamos a utilizar esa energía, esa emoción que nace en cada uno de nosotros. Ahora mismo, cuando está escuchando esto que yo estoy diciendo, pues si nace una aceptación, guay. Si nace una ira, guay también. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo si tu emoción es fría o caliente. ¿Qué quiere decir fría o caliente? Para ir saliendo de los términos de bueno o malo. Fría o caliente, una emoción fría son las emociones que hablan de em, me someto, perdón, una emoción caliente es la que me someto en la emoción, la que, bueno, ya entro por ahí, me someto, es una frustración que yo tengo, yo no hablo, yo no digo, bueno, reacciono, pero de manera de sometimiento, porque mi imagen, guardar esa imagen de niña buena es más importante que esa frialdad de quedarme en un bloque de hielo, como decir, unas emociones
frías son las emociones que nos bloquean, que no tenemos respuesta, que nos quedamos que no tenemos respuesta, no sabemos si la situación es injusta, pero no sabemos qué respuesta darle. Entonces, esas dos partes tenemos que observarla dentro de nosotros, porque nadie nos enseñó a integrar las emociones como parte de respuesta de la vida, como expresiones naturales de parte de respuesta del sentir la vida. Sentimos la vida, somos seres sintientes, sentimos la vida, pero ¿qué nos pasa? Que en ese sentir la vida nos compramos eso como si fuera parte de nuestra realidad. Somos eso y no somos eso. Estamos sintiendo, estamos representando esa experiencia. Si empezamos a verlo desde ese lugar, desde que somos seres sintientes, representando y aprendiendo a través de esa experiencia, vamos siendo y vamos encontrando herramientas y vamos encontrando sostén para que puede ser doloroso, incómodo la transmutación, la alquimia, pero nunca va a ser sufrida. ¿Por qué? Porque siempre la comprensión va a ser es que es para un bienestar, es para poder estar en paz, para poder estar en plenitud, para poder estar armónico. Entonces, crear conciencia con esa energía nos hace que esa capacidad que tenemos en vez de utilizarla, esa energía como reacción, la utilicemos como acción para crear el siguiente momento, el siguiente acontecimiento con más conciencia, con más coherencia. Me conectaré con la pulsión del corazón. ¿Qué quiere decir? Y le diré un sí a la acción. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón, fijaros que el corazón está como en la parte media de nuestro cuerpo. Si nosotros utilizamos la vía de nuestros chakras centrales, sabemos que tenemos el chakra raíz, que es el que se ancla a la materia a través de nuestras piernas, nuestras rodillas y nuestros pies. El chakra raíz es el más denso, es el que me ancla la materia, el que me conecta con la memoria, con las memorias del caminar, son la consecuencia de todo el proceso anterior, siendo consciente de que no hay separación de ninguna de las partes de mi historia. No hay separación entre mi madre y yo, no hay separación entre mi abuela y yo, no hay separación entre mi bisabuelo y yo, no hay separación en la forma. Somos la consecuencia de esa información. No hay separación. No hay separación ni siquiera con la experiencia que nosotros experimentamos de muerte. Los que nosotros decimos que están muertos están más vivos que nosotros, porque no están en la densidad de una forma, no están sosteniendo este cuerpo, están más libres y tienen una frecuencia muchísimo más alta, o sea, tienen más vibración, más vida. Entonces, el pulsar de nuestro corazón nos dice cómo tomar la acción. No nos gastemos la energía en buscar una solución, sintamos la solución, dejemos que nuestra alma, que tiene toda la información, todo lo que ha captado a través de nuestros ancestros como herramienta y toda la información del ser original, se fusione y encuentre una vía propicia para nuestra evolución, para nuestro siguiente paso, evolutivo y consciente y en coherencia. Entonces, encontraremos en ese momento que surja, que da igual, el momento no tiene que ser de hoy para mañana. Un curso de milagros nos da una pauta de 3 días. Cuando nosotros entregamos algo a la expiación a través de, entregamos esta sensación, esta emoción que nosotros estamos sintiendo con estos pensamientos que yo estoy sintiendo, con esta vinculación que yo estoy encontrando, te la entrego a ti, Espíritu Santo, doble cuántico, yo superior, mente supraconsciente, da igual, el nombre es lo de menos, pero la entrega es la decisión de entregar totalmente desde el corazón, no con una intención de que cambie todo a mi favor, sino con la intención de encontrar el equilibrio, la coherencia y que esa herramienta que yo tengo la pueda poner al servicio de la evolución para mí y para todos los que me rodea, porque no voy a necesitar más personas, más situaciones que hablen de esa incoherencia, más situaciones que me hablen de esa desconexión con la información, con el consciente y el inconsciente, sino que crea ese espacio, ese puente de conexión
porque me hago responsable, entrego a mi parte superior, a mi parte pura, a mi conciencia, todo eso para que en un espacio de 3 días se me devuelva claridad. Cuando yo encuentro esa claridad, encuentro ese momento de presencia, mi vida va a empezar a desarrollarse con más coherencia. Entonces, esos pensamientos que yo tenía limitantes acerca de esa situación en concreto o acerca de mis capacidades, empiezan a prepararse y a coger algo que llevaba a cabo esa experiencia, o sea, la respuesta, la atención a reconectarnos con esa capacidad, esa claridad, esos dones que todos tenemos y ahí disolviendo esos pensamientos de miedo, de separación y de supervivencia. Entonces, haré de esa creencia que era fundante, que era semilla, haré un ejercicio de profundidad y le daré una nueva creación. Soltaré ese miedo, soltaré esa creencia, soltaré esos antiguos conceptos que yo tenía vinculados a esa creencia que no me servían ya para nada y le daré un uso para que esa energía empiece a desarrollarse a favor de todo, con una situación de inspiración para todo. Dejo de seguir culpando a los demás y cojo mi responsabilidad de creación. O sea, me hago responsable. Vamos a observar también las situaciones que se repiten en nuestra vida. Pues seguramente hay muchísimas situaciones que se repiten en nuestra vida. Si ponemos atención, los escenarios van a cambiar, las personas van a cambiar. Quizás también la situación nos habla de cada vez más intensa, porque si no la hemos visto la primera, no la hemos visto la segunda, no la hemos visto la tercera, cuando se nos repita por quinta vez va a ser bastante heavy. Y a lo mejor nosotros en ese momento no tenemos la capacidad de reconocer que esto ya nos ha pasado antes. Pero si nos aquietamos y empezamos a estabilizar ese pie izquierdo de decir, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos semillas? ¿Cómo me veo yo a mí misma? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Qué es lo que yo me hablo? ¿Cuál es mi lenguaje interno? ¿Por qué siempre estoy diciendo, es que yo soy así, es que me cuesta mucho, es que para mí esto es difícil, es que ese pie izquierdo que a mí me está dando una estabilidad para un impulso, pero yo no lo estoy utilizando como tal, lo estoy dejando ahí, lo estoy dejando en un arsenal de memorias, pero que no la estoy poniendo al servicio ni mía ni de la creación. O sea, es como si pintamos un cuadro y en vez de colgarlo en la pared, que lo podamos disfrutar yo y todas las personas que vengan a mi casa, pues lo guardo en un cajón. Nadie puede saber que eso existió, nadie puede saber que, pero, pero eso está. No sé si os sirve verlo desde esta manera. Y un pie de dirección en el futuro también nos puede dar el derecho al paso para crear una realidad con más coherencia y con una utilidad para todo, en co-creación con todo. Entonces, atender esas condiciones, entrar en esa espiral de sincronías, pues es un espacio muy, muy, muy agradable y por descubrir en cada uno de nosotros. Entrar en el presente, entrar en la sincronización de el eterno infinito ahora, donde ahora decido y elijo con coherencia, con responsabilidad, con presencia y sobre todo sin miedo. Sin miedo quiere decir con apertura y aceptación. Sin miedo quiere decir que me abro a transitar el error de percepción. Me abro a la dificultad que mi mente me está interpretando. Me abro a ver qué hay ahí detrás de esa situación que para mí es difícil, desafiante, nueva. ¿Qué propuesta hay ahí? ¿Y qué tengo que aprender ahí? Entonces, la mente lineal siempre separa entre pasado, presente y futuro. Estos son los 3 estados de vibración, lo he dicho antes. La vibración es el espacio, vamos a verlo como la forma.
y la frecuencia es el tiempo. Pum, 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 hasta comprender algo. Entonces, el pasado es denso, es bajo, es una vibración baja. En ningún momento estoy hablando de que sea algo negativo. El medio es el presente, es, digamos, el centro. Imaginaros una tabla de surf. Si yo me pongo en una punta del pasado, me caería, no tendría estabilidad. Si me pongo en otra punta, que sería el futuro, también me caería, no tendría estabilidad. Tengo que estar en el centro, en el presente, porque en el centro es donde yo tengo la capacidad de resolver, de decidir y de elegir en cada momento, utilizando mis herramientas del pasado y utilizando toda la alta frecuencia del futuro. O sea, todos los potenciales que entran en el futuro a mi favor, toda la evolución a mi favor. Entonces, cuando nosotros estamos en una alta vibración, eh, tenemos menos capacidad de tiempo para resolver. Imaginaros una onda. Imaginaros una onda, una ola o una ola. Cuando las olas son más seguidas, hay menos espacio de poderte pensar o meterte debajo de la ola o saltar la ola. Pero si las olas vienen más lentas, pues tenemos más tiempo de pensar qué hacer. Si salimos de la playa para que la ola no nos dé, o si empezamos a nadar mientras tanto y luego nos metemos debajo de la ola, o si saltamos la ola. Ponerlo así, pues. Igual que las olas del mar, son las situaciones y los pensamientos en nosotros. El pensamiento viene como si fuera esa ola del mar. Si yo lo tengo en una baja vibración, voy a necesitar voy a tener un espacio-tiempo, mucha frecuencia para ver qué hago, decidir qué hago. Si estoy en una alta vibración, voy a tener muchísimas capacidades, voy a tener muchísimas ideas de qué es lo que hago, pero necesito tomar una decisión porque ahí hay muchas posibilidades, necesito coger una en el presente para materializarla, porque no puedo desarrollar todas esas posibilidades, necesito coger y desarrollar un potencial. Creo que está quedando un poco claro la historia de cómo realizamos, cómo vamos creando esa realidad y cómo nos podemos anclar en ese susurro de la existencia. Siendo consciente, teniendo muy claro que lo bajo no es malo, lo alto no es bueno, no existe ni lo bueno ni lo malo, es la posibilidad que tenemos de neutralizarnos, de ponernos en el instante de presencia, en una posición neutra, en una posición, en una oxigenación, en una posición de ascensión de presencia, de poder respirar conscientemente y dar el paso en coherencia. ¿Qué más decir? Que cada vez que nosotros tomamos conciencia, aunque no seamos conscientes, fijaros, esto es otra paradoja. Una cosa es la conciencia y otra cosa es ser consciente. La conciencia nos sostiene a todo. La conciencia es ese campo cuántico que nos proporciona a todo. Es como si nosotros estuviéramos conectados por un hilo de plata a todo, a esa conciencia. Por eso todos tenemos la información de todo, pero cada uno de nosotros elige y decide bajo su formato de frecuencia lo que quiera hacer consciente a su ritmo, a su velocidad y a su tiempo. Eso para nosotros lo hemos conceptualizado como el libre albedrío. El libre albedrío en realidad no existe algo como tal, pero nosotros desde la forma, desde lo humano, sí existe nuestro libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Libre albedrío es decido en cada momento y elijo en cada momento conforme yo voy siendo más consciente. Siempre estamos eligiendo consciente o inconscientemente, por eso no existe el libre albedrío. Pero desde la conciencia del humano, desde el formato humano, desde la conciencia de lo que yo creo que soy, para mí sí existe el libre albedrío y le estoy otorgando a ese concepto de libre albedrío ser libre de decidir, libre de tomar acción y de decidir en cada momento lo que más me conviene. Pero fijaros que es una trampa del ego, porque no sabemos lo que más nos conviene,
porque no sabemos para qué en cada momento nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Desde la interpretación del humano, pues seguramente que hay muchísimas de las veces que decimos que lo que nos está sucediendo es por el karma, por mala suerte, porque nos hemos levantado con el pie izquierdo en vez de con el pie derecho, o por el azar, yo qué sé, le damos unas interpretaciones de seguirnos haciéndonos responsables de nuestra realidad y que somos la causa de que desarrollemos cada día la consecuencia de nuestro contexto por la información que tenemos. Entonces, cuando empezamos a decir, vale, no sé qué se requiere de mí en cada momento, no sé para qué está sucediendo esto, pero decido que hasta ahora no he sabido qué hacer, pero a partir de ahora decido hacerme responsable y abrirme a preguntar en voz alta, ¿qué se requiere de mí en este momento? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Para qué está sucediendo este acontecimiento? Empezar a hacerme responsable de qué siento, de qué pienso y a buscar en profundidad, en lo más interno de mí, a qué vinculo y a quién le vinculo ese pensamiento y esa emoción. Y también a pedir que se abra dentro de mí ese escenario que aparece en el momento que yo vinculo esa emoción y ese pensamiento. Y preguntas y respuestas se hacen una, que están dentro de ti. Y ahí empiezas a encontrar la armonía, empiezas a encontrar la resonancia con esa semilla, empiezas a encontrar la raíz que hay en lo más profundo de tu historia, que es el sustrato que estás utilizando para materializar otra vez y experimentar otra vez esa consecuencia, porque somos la consecuencia. Lo que experimentamos son las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos. Y eso está vinculado a nuestras creencias y está vinculado también a nuestros valores, a nuestros intereses y a nuestros deseos de vida. Así que siento que con estas herramientas que os he estado desarrollando y os he estado proporcionando esta tarde, podamos tener la capacidad de hacernos responsables, de no usar más al otro y de verdad no financiar más dramas del otro. Una cosa es empatizar, empatizar desde el corazón. Empatizar desde el corazón y empatizar desde la mente son estados distintos. Como los estados, fijaros, la percepción, voy a poner el ejemplo del estado del agua. El agua se puede percibir en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Pues nosotros también nos podemos percibir en tres estados. Sería el espíritu, el gaseoso, el sólido sería lo más denso y el líquido sería nuestra alma vinculada a las emociones. Lo más denso sería la forma, el formato de la forma, lo que para mí representa este avatar. Si yo estoy en que soy un humano y tengo esta historia, poco perspectiva voy a tener para poder salir de la historia, porque voy a estar ahí en la historia, voy a estar centrada en todo ese drama, en toda esa información y no voy a tener muchísimo bagaje de perspectiva. Es como si estuviera dentro de un bosque y hay un montón de árboles y un montón de maleza que yo no puedo ver la salida por ninguna parte. Pero si yo estoy en un estado más sólido, soy como si fuera el río, como si fuera el mar, puedo tener fluidez, puedo tener subidas y bajadas a través de mis emociones, yo puedo ocupar otros lugares porque me puedo mover, puedo accionar. Y si estoy en un estado gaseoso, si estoy por encima, si me elevo, puedo ver pues qué hay por encima de los árboles, qué hay por encima de la maleza, qué hay por encima de las montañas y puedo tener una perspectiva más amplia. Pues entonces traslademos ese ejemplo a lo cotidiano. Si yo estoy en la narrativa y estoy empatizando desde lo más denso, empatizo con cualquier humano, cualquier persona, una situación donde yo soy resonante con la información y me está contando un drama.
de lo mal que lo ha pasado, de cómo ha sentido el abandono, cómo han sentido la injusticia, cómo ha sentido la violencia, y yo estoy resonando con esa información, pues voy a tener una pena y voy a estar con el pobrecito de esa persona y qué puedo hacer para que ese dolor sea, y nos vamos a condenar ambos dos a vivir más de lo mismo y a seguir narrando y seguir diciendo esto es real, esto existe y seguir luchando con esa información. Si nosotros estamos en una vibración media, pues podemos tener una perspectiva de decir, bueno, esa situación vamos a ver para qué pasa, con qué emociones te estás conectando. Vamos a vincular cuando viviste esto por otra vez, si esta situación se ha repetido en tu vida. Si no vamos a utilizar el dedo acusador del otro, sino ¿para qué ha venido ese otro? ¿Por qué has atraído a ese personaje? ¿Por qué has atraído a una persona que te hace sentir violenta? ¿Por qué has atraído a una persona que te hace sentir ansiedad? ¿O por qué has traído una situación que te hace sentir injusticia? ¿O por qué has traído... ¿Para qué estás viviendo eso? ¿Para qué estás utilizando el contexto, un actor en tu vida que te está llevando a reconectarte con esa información? Pues desde esa perspectiva nosotros podemos tener una quietud y una atención de decir, wow, esto está hablando de historia, y si me voy y vinculo a quién de mis ancestros, hago responsable también de lo que pasó y de lo que sucedió, pero no para cargarlo a él o a ella con mi responsabilidad ahora, sino para decir, wow, ¿qué herramientas me dejaste tú que estás dentro de mí? ¿Qué herramientas me dejaste porque esta situación la viviste? Y si la viviste, la experimentaste, tuviste un recurso y ese recurso está dentro de mí. Y ese recurso dentro de mí yo lo voy a potenciar y me voy a poner, lo voy a poner al servicio para ser inspiración, para tener un anclaje, tener un sostén de dar el salto cuántico ahí, de atravesar esa incomodidad, ese desafío o ese dolor. Y si ni siquiera, si estoy en un lugar de una alta vibración y esa persona viene a mi vida, ni siquiera me va a llamar la atención, no voy a tener que empatizar en nada, porque no me va a llamar la atención nada. Voy a escuchar su drama, voy a saber que es un drama, me voy a reír con ella, la voy a inspirar a que nada de eso es tan grave, nada de lo que se está contando es real. Le voy a compartir todo mi amor, toda mi inspiración, porque no me está resonando en información. Fijaros cómo es el proceso de poder darnos cuenta si estamos alineados o estamos desalineados. Ni podemos estar 100% alineados 24 horas, 365 días por toda la eternidad, porque no estaríamos aquí, estaríamos iluminados y ya no tendríamos esta fisicalidad, no estaríamos en esta frecuencia ni en esta vibración, ni tampoco sería negativo que estuviéramos desalineados. O sea, que todo es, tenemos que ser flexibles para ir oscilando y encontrando y subiendo nuestra frecuencia a nuestro tiempo, a nuestro ritmo y disfrutando del proceso. Porque todo en esta experiencia es aprender a disfrutar, ser lo que somos, sin evitar el disfrute de la alquimia y de la transformación. Dicho de otra manera, chico, disfruta, porque elegiste estar aquí. Eres la consecuencia de la evolución de millones y millones y millones y millones de personas antes que tú. Es un honor estar aquí. La vida tiene un sentido maravilloso que es amar, que el amar es un verbo, es una acción, es un pulsar y que vamos más ligero de equipaje cuando no hay resentimiento, cuando no utilizamos el pasado para seguir cuestionando, castigándonos, necesitando, creando expectativas. Cuando utilizamos ese pasado como, wow, todo lo que aprendí, gracias, gracias, te honro y te libero y te cojo como combustible, como herramienta para el próximo paso, cuando no me da miedo dar el paso siguiente, cuando acciono, no reacciono, y cuando empiezo a compartir eso que yo estoy experimentando, que cada uno de nosotros está experimentando, que lo podemos conceptualizar, que no es una idea, que es un pulsar que nace dentro de nosotros, que es el amor, de manera sencilla, apasionada y de verdad un gozo. Disfrutar del amor es un gozo. El amor no es un proceso que se busca,
no es un proceso que se piensa, no es un proceso que se llega, es algo que nace, que se despierta, que nace, que pulsa, que mueve, que se respira, que se acoge. Está en cada uno de nosotros y es lo que nos da la energía para existir. O sea, abraza esa posibilidad y hónrala con todas tus células y con toda la capacidad de honrarla y ponerla al servicio también. Primero para ti y para todos los que están contigo. Si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables solamente de esa intención, todo en nosotros mismos cambiaría, desde una supervivencia a una vivencia con plenitud, con disfrute y con presencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta en vivo y queréis hacerla, podéis abrir la camarita. Si no queréis abrir la cámara, escribirme de verdad, os leo encaminando hacia el ser. Cuando se suba el vídeo, podéis utilizar caminando hacia el ser. Por Instagram también, que se sube todos los encuentros. Y estoy abierta a preguntas, si queréis que desarrollemos algún tema, si queréis que hablemos de algo en concreto que os esté robando la paz, si necesitáis saber algo que, no sé, que no entendáis bien y que queráis que le demos otra vuelta de rosca o que lo miremos desde otra perspectiva. Yo estoy abierta. Amo lo que estoy haciendo, lo hago de una manera totalmente desde el aprendiz que soy, aprendiendo cada día, comparto todo lo que me sirve para mí porque lo comparto desde la igualdad, sé que sirve y lo pongo a mi servicio y a mí me está acompañando a estar en una zona de paz, de equilibrio y de presencia y es lo único que me encanta compartir, inspirar a otros, que sí se puede, que la decisión y la voluntad es un sí. Lo que menos importa es para qué ni por qué, sino la intención es servir, ser útil y estar al mayor servicio de todo. Así que si este vídeo os ha gustado, os ha servido y sentís, estáis en resonancia con ello y sentís que lo podéis compartir, compartirlo, que viaje la información, darle un like al contenido para que se pueda difundir por la plataforma. Que cada uno de nosotros no diga, es que no puedo, es que tengo que ir a terapia, no tengo dinero. No, ya no estamos en esos momentos. La información está gratuita porque somos seres abundantes y está todo llega a nosotros de manera natural, sencilla. Entonces, dejemos ya ese paradigma antiguo de no puedo, no creo, es difícil y empecemos a decir sí, sí, lo tengo aquí al servicio. Tenemos en Google que hay toda clase de información. Lo único que tenemos es que utilizar las que estén en resonancia con nosotros en cada momento, las que estén a nuestro servicio y nos lleven siempre a una zona de paz y de equilibrio. Aunque no la entendamos en el momento, lo que resuena con nosotros resuena y eso se nota, se siente. Lo que no resuena con nosotros, pues no es el momento. No tenemos que juzgarla, simplemente no es el momento y seguimos caminando y ya llegará lo que esté para nosotros. Lo que está en nuestra resonancia nos busca porque tenemos ese magnetismo de atracción. Entonces, pensamiento con sentimiento y una pregunta firme, unas coordenadas firmes al universo. ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Qué se requiere de mí? Y vendrá en un espacio de 3 días la respuesta. El susurro de la existencia está en cada uno de nosotros. Un beso y nos vemos la semana que viene. Chao. Que no se os olvide sonreír.